Por estos días se ha dado una discusión sumamente interesante y tiene que ver con una entrevista emitida a Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro, un ex frentista, un delincuente condenado por 2 delitos sumamente graves producidos en democracia en Chile. ¿Cuál es la polémica? El que se le entreviste, una persona que está en la cárcel. Desde el punto de vista de gendarmería, que dé o no dé permiso, y si el interno o el condenado quebrantó los permisos, bueno, tiene que verlo la gendarmería. A nosotros lo que nos interesa como medio de comunicación es defender íntegramente y con toda la importancia que tiene la libertad de expresión. Suele decirse por qué se le da tribuna a un delincuente. Los medios de comunicación no están para dar tribuna. El periodismo se ejerce desde la libertad de expresión y se hacen las preguntas que se deben hacer a una persona que genera una opinión y un interés público. Dar tribuna sencillamente sería poner un micrófono. Eso no es periodismo. Periodismo es hacer preguntas complejas, contrapreguntar, es preguntarle a esa persona en qué circunstancias cometió el delito, por qué cometió el delito, confrontar a esa persona. Y eso se hace justamente para valorar el marco legal, para valorar lo que uno puede y debe hacer y para poner en perspectiva lo que es un delito necesariamente, no es defenderlo porque se le entrevista. Porque si uno pensara en personajes históricos, si uno quisiera, por ejemplo, entrevistar voy a poner un personaje que es lejano a nosotros, a Idi Amin, un famoso, o a Bin Laden, algún periodista del mundo serio, un medio de comunicación serio, ¿se perdería una entrevista con Bin Laden? Probablemente no. ¿Es hacerle propaganda a Bin Laden? No. Si uno le pone un micrófono y se queda callado, a lo mejor es propaganda y ese personaje puede hacer propaganda de su violencia. Pero el periodismo es otra cosa. Entendamos los medios de comunicación y la televisión que hace periodismo como hacer las preguntas difíciles y justamente contraponer la ley, la verdad, contraponer los hechos de sentido común a ese entrevistado. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer periodismo, hablamos de libertad de expresión. Por eso la defendemos con tanto ahínco. Si es un delincuente, es un delincuente. Si es una persona minusválida, si es un ser humano de cualquier índole, un hombre común y corriente, todos merecen expresión. El periodismo hace preguntas y enfrenta las verdades. Para eso estamos. A veces no es muy comprendido. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Es la aprobación de las vacunas de AstraZeneca en Europa, probablemente el tema que más tenía pendiente al mundo, a la ciencia, porque una vacuna que aprobada en todas sus fases, que ya se estaba aplicando en muchos países de Europa, en un momento apareció una suerte de sospecha. Pero la EMA, que es un poco el Instituto de Salud Pública chileno en Europa, empezó a investigar y hoy llega a la conclusión de que no es peligrosa, de que es mucho más seguro vacunarse, que es mucho más riesgoso no vacunarse que aplicarse la AstraZeneca y que no hay claridad o no hay relación entre las vacunas puestas y los trombos que se registraron en algunos países. La prueba es que los países europeos, la gran mayoría, retoma la vacunación con AstraZeneca. Estamos en contacto con el senador Guido Girardi, quien es médico, quien está siempre en contacto con el mundo de la ciencia, los científicos, y bueno, nos puede contar cómo siente él que va, no solo lo que ocurre en Chile, sino que en el mundo, estas vacunas tan apuradas que la humanidad le pidió a la ciencia que en un año las tuviera lista. ¿Cómo lo ve, Guido? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que estamos lamentablemente frente a un recrudecimiento de esta pandemia con nuevas variantes que pueden ser también más contagiosas y que no solamente pueden ser más contagiosas, sino que eventualmente podrían ser más virulentas, más agresivas. Por lo tanto, hay que mantener las medidas. Yo creo que lo más importante es entender que en una pandemia las medidas de salud pública son lo fundamental. ¿Qué es lo que es eso? Reiterar lo que es evidente, lo que es simple.
las personas tenemos que ayudar todas manteniendo el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, no tocarse, no abrazarse. Esto es muy difícil los más jóvenes, y yo los entiendo cuando llevas más de un año en situación de restricción. Creo que hay que mantener justamente las políticas que restringen la movilidad cuando hay situaciones, cuando te empiezas a acercar al 95% de camas ocupadas y cuando tiene un alto porcentaje de positividad. Claro. Y creo que lo que hay que hacer, que yo pienso que no se está haciendo adecuadamente por distintas razones, creo que mejoró cuando llegó el ministro París, pero es totalmente insuficiente, es lo que se llama la trazabilidad. Es decir, cada vez que tenemos una persona que está activa, que está contagiante, no debiera estar en su casa. Hoy día tenemos más de 34.000 activos que deberían estar todos en recintos sanitarios aislados con condiciones sanitarias, es decir, con vigilancia sanitaria. Y no hay más de 6.000 que están en recintos sanitarios, es decir, hay como 30.000 que siguen contagiando en sus casas. Lo segundo que hay que hacer, que es muy importante, es ir a buscar los contactos estrechos de cada uno de estos activos. Uno puede llegar a tener 30, 20 contactos estrechos por cada activo, y hay que buscarlos a todos. Y hoy día yo creo que nos están buscando de 2, más de 2. O sea, totalmente insuficiente. Y a esas personas hay que cuarentenarlas. Y por lo tanto, a mí me parece que tenemos una deficiencia estructural en las medidas de salud pública, en la trazabilidad, en la motivación que se hace a la ciudadanía, y hay, yo creo que lamentablemente, doble discurso. Ahora, la vacuna es muy importante, como tú dices, pero el hecho que se señale que la vacuna es muy importante, que estamos aumentando, ¿baja la guardia? Claramente no significa que uno tiene que relajar las medidas, porque empieza a suceder lo que está sucediendo. Porque la vacuna solo va a ser eficaz cuando tengamos a 15 millones de chilenos vacunados, con 2 dosis, o sea, significa 30 millones de dosis, porque ahí recién empezamos a tener inmunidad de rebaño. Y los que no se vacunan, no solamente tienen un tema de libertad individual a decir si quieren enfermar o no. El problema es que los que no se vacunan ayudan, en cierta manera, a mantener la epidemia porque no permiten lograr la inmunidad de rebaño, porque ellos van a seguir siendo susceptibles y van a ser transmisores del virus. Es decir, una persona antivacuna hoy día no solamente pone en riesgo su vida, sino también la de los demás. Y por eso creo que es importante tomar conciencia, aumentar las medidas, y yo creo que lo que es fundamental, Matías, en estos días, yo sería mucho más restrictivo estos días para tratar de cerrar justamente por lo que tú dices, porque podemos llegar luego a un número de vacunados suficiente o importante, pero en este momento yo cuarentenaría todos los lugares en riesgo que están cerca de la ocupación de cama crítica, cerraría los malls, cerraría los colegios y daría una ayuda social potente para que la gente pueda hacer y llevar a la práctica estas medidas. Si no hacemos eso, yo creo que podemos tener una situación bastante lamentable este mes y el siguiente. ¿Cuándo deberá encontrarse, por así decirlo, la curva del crecimiento con la vacuna? ¿Cuándo deberá la vacuna entrar a hacer realmente su aporte, dicho en sentido figurado, porque siempre es un aporte, ¿no? Su aporte es donde haya una masa grande, crítica, importante de chilenos. Va a alcanzar, dicen que puede ser a mitad de abril. ¿Ustedes tienen algún cálculo? Bueno, yo creo que gracias a que tenemos un sistema de salud público muy potente, que está en todos los rincones de Chile, que es la atención primaria, y por eso es que es lamentable que algunos quieran privatizar la salud, cuando todo el mundo señala hoy día que lo importante es fortalecer los sistemas públicos. Este gobierno presentó un proyecto FONASA para privatizar la salud y ha restringido las becas de formación de especialistas, lo que es una situación absolutamente irresponsable, negligente. Yo creo que va a tener graves consecuencias, porque si hay algo que falta en Chile, tanto en los consultorios como en los hospitales, son especialistas. Pero, digamos de esta manera, la vacuna ya está surgiendo efecto, porque tenemos menos, si uno ve los porcentajes de adultos mayores, sobre todo los adultos mayores más extremos, que tienen, por ejemplo, sobre 75, sobre 80 años, que eran muy vulnerables, hoy día son menos vulnerables hoy día a morir y a enfermar y a hacer complicaciones graves, y tenemos un desplazamiento de las hospitalizaciones hacia grupos de personas más jóvenes. Entre 60 y 70. La vacuna está surgiendo efecto, pero para alcanzar una inmunidad de rebaño que cierre la cadena de contagio, ya sea por la vía de adquirir la inmunidad, la inmunogenicidad que tú señalabas, se requiere que por lo menos tengamos 15 millones de chilenos vacunados. Es decir, yo creo que todavía queda un espacio de tiempo, por lo menos 2 o 3 meses, donde las medidas de salud pública, las medidas que tenemos que tomar todo y colaborar como ciudadanos y ciudadanas, de distanciamiento social, de uso de mascarilla, de lavado de manos, de tener cuidado, de proteger al resto no tocándolo, y además de que el gobierno haga lo que no está haciendo,
que son las medidas de trazabilidad, las medidas de aislamiento en recintos sanitarios, no en las casas de los positivos, y luego de búsqueda y rastreo de los contactos y su cuarentena en las primeras 24 horas, y la ayuda social es fundamental hacerlo en estos meses que quedan. Yo creo que eso es inevitable porque si no podemos terminar teniendo una situación crítica, tenemos elecciones. Yo soy partidario que las elecciones no se cambien. Eso le iba a preguntar, las elecciones no se cambien, pero hay que tener un plan B por si los contagios nos obligan a cambiarla. Claro, pero yo creo que antes de postergar las elecciones, el gobierno debe hacer la pega. Primero hay que cerrar los malls. Primero hay que impedir que los niños en las zonas críticas vayan al colegio. Primero hay que impedir, se hace una apertura para que puedan ir más personas a la actividad de culto. Yo comparto que se hagan actividades de culto, pero en este momento no se debieran hacer, se debieran hacer por vía telemática. Entonces, es evidente que si no se hace lo que hay que hacer, podemos llegar casi como si fuera un pecado planeado, como la crónica de una muerte anunciada, a tener que postergar las elecciones. Yo creo que eso debería ser lo último, pero evitar la postergación de las elecciones significa tomar medidas hoy día de cuarentenar regiones y zonas ecosistémicas o territorios completos, significa hacer la tarea que el gobierno está haciendo débilmente. La región metropolitana, Guido, su juicio debiera, usted senador de la región metropolitana, ¿debiera cerrarse completa luego? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que si tú no cierras completa una región, los desplazamientos se mantienen, porque, por ejemplo, se puede cerrar una comuna como Santiago Centro, pero las personas se siguen desplazando de Santiago Centro a otras comunas y de otras comunas a Santiago Centro. Si solo basta salir a la calle, solo basta subirse al metro o a un bus de la locomoción colectiva o ir por una arteria y están totalmente transitados. Hoy día los tacos eran gigantescos en la región metropolitana a pesar de que estábamos con restricción. Yo lo que haría, si queremos de verdad resguardar la salud de la población en estos 2 meses que quedan antes que tengamos una vacunación suficiente, si queremos que no se posterguen las elecciones, yo no veo en el gobierno decisiones que estén a la altura del problema que estamos teniendo. Hay que cuarentenar, hay que aumentar la trazabilidad, hay que aumentar la ayuda social y evidentemente tenemos que seguir con la vacuna y hay que volver a decirle a los chilenos y a las chilenas, porque a veces hay un doble mensaje, se entiende mal. La gente porque cree que se está vacunando ya puede relajar las medidas que ha tomado. Yo pienso que hay que volver a decir que estamos en una situación crítica y que se tienen que mantener las medidas para que justamente no sea necesario tener que postergar las elecciones. Yo comparto con el Colegio Médico, los expertos que han dicho que 2 semanas antes de la elección vamos a tener que hacer una evaluación. Hoy día tuvimos 6.000 casos, más de 6.000 casos nuevos, tú lo dijiste. Tuvimos una cantidad importantísima de gente que muere. Estas son personas que son evitables, son muertes evitables. No están condenados a morir, son muertes evitables con las medidas de salud pública. Son personas que están hospitalizando y que quedan secueladas para toda la vida, que son evitables. Y por lo tanto, a mí me parece que es razonable lo que ha señalado el Colegio Médico de fortalecer las medidas y luego de que 2 semanas antes de la elección se evalúe. Y si estamos con un índice de ocupación de cama sobre el 95% y todavía con cantidad de casos activos muy importante y una positividad, lamentablemente no va a quedar más que hacer. Pero eso sería una negligencia, porque esas decisiones se toman hoy día. Si hoy día hacemos bien las cosas, si hoy día hacemos lo correcto, si hoy día tomamos decisiones con más voluntad y con más fuerza, bueno, yo creo que entonces a lo mejor podemos evitar que se posterguen las elecciones, porque postergar las elecciones sí que es un problema mayor para la democracia, para la convivencia, y a mí no me gustaría que pudiendo haber evitado esa postergación no se haga todo lo que sea necesario. Guido Girardi, senador, le agradecemos mucho esta conversación. Quedaron temas pendientes, el tiempo nos apremia, tuvimos un problema en la conexión, pero ya está, algo pudimos hablar y lo esencial, el tema que nos convoca. Guido, buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y es el momento de revisar las principales informaciones de la jornada. Marco Fleming, por favor. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con el bloque informativo en medianoche. Mucha atención porque a partir del sábado casi 9 millones de chilenos van a estar en cuarentena toda la semana. Se sumó Santiago, Iquique, Viña del Mar, además de otras 21 comunas al confinamiento. Desde el Ministerio de Economía hicieron también un llamado a restringir en la medida de lo posible la movilidad. Hasta hoy había 108 comunas en cuarentena, pero desde el sábado se sumarán otras 24, lo que implica que casi 9 millones de personas
estarán confinadas de lunes a domingo. La región metropolitana sumó otras 8 comunas con restricción, entre ellas Santiago. Así, miles de negocios deberán bajar las cortinas en el centro de la capital. Hay sentimiento encontrado de que a Santiago Centro le han dado, pero duro, por todos lados. Entonces, es la pregunta que yo me hago, ¿por qué otras comunas no están en cuarentena y Santiago Centro? Acá lo que hicieron perjudicar la economía de todos los trabajadores y trabajadoras que trabajamos por cuenta propia. No pensaron en nosotros. Nosotros no tenemos seguro de cesantía, no tenemos el retiro del 10%. Los casos han aumentado mucho, así que creo que nada, la salud es lo primero y hay que acatar nomás y cuidarnos. En el norte, Iquique y Alto Hospicio entrarán en confinamiento. También Viña del Mar. La ciudad jardín ya estuvo casi 5 meses en cuarentenas. Ahora, junto a Concón y Valparaíso, estarán restringidos debido a los más de 3.000 casos activos en la zona. Se veía venir por los permisos de vacación y todo. Una medida adecuada porque como está la cosa tan que la gente no se cuida. Terrible para nosotros que nos hemos cuidado. Sobre todo en Viña, la gente de la tercera edad se ha cuidado muchísimo. En todo el país se dispusieron de 1.210 puntos de fiscalización y más de 60.000 uniformados. Quienes sean trabajadores esenciales deben portar sus permisos, pero también un contrato de trabajo o un certificado que acredite sus funciones. Las personas, además de portar el permiso único colectivo, el permiso único va a establecer, porque es responsabilidad del empleador así hacerlo, cuál es la función esencial que desarrolla la persona. Y a eso hay que acompañar el contrato de trabajo o un certificado del empleador que señale la función esencial. Hay 260 controles en la región metropolitana que además se van a ir cambiando, no se van a quedar en puestos estáticos. Es imposible tener un control total y por eso que queremos hacer un llamado a la conciencia de las personas. No vamos a derrotar al coronavirus si no respetamos los protocolos que la autoridad sanitaria nos está pidiendo. Tan preocupantes son las cifras de contagios que desde el Ministerio de Economía hicieron un llamado para restringir lo más que se pueda la movilidad de los trabajadores. Lo que le hemos pedido al sector privado es que haga un esfuerzo con sus trabajadores, que durante las próximas semanas, durante el mes de marzo, se soliciten el menor número posible de permisos a través del registro que entrega el Ministerio del Interior para aquellas comunas que están en cuarentena. Todas las personas confinadas dispondrán de 2 permisos generales a la semana. Sin embargo, para acudir a un vacunatorio no es necesario solicitarlo. Si es por primera vez, lo que debe tener muy claro es el calendario de vacunación. Si el calendario de vacunación dice que día miércoles, por su edad, debe vacunarse, va solamente con su cédula de identidad. Si va a la segunda dosis con su carnet de vacunación, el carnet ya tiene la fecha. Debe ir solamente con el carnet más su cédula de identidad. No necesita ningún otro permiso. Pese a que el país enfrenta una segunda ola, Carabineros ya no dispone de las máquinas portátiles SIM-CAR que permitían pesquisar pacientes que debían cumplir cuarentenas por ser positivos o contactos estrechos. Ahora todos los controles son por vía radial. Aquí hay una licitación pendiente y por lo tanto había una demora, es real lo que usted plantea, pero esto no va a evitar el control de Carabineros, solo lo va a ralentizar de alguna manera. Dependiendo de los contagios, el lunes podrían sumarse más comunas al confinamiento. Todo en medio del proceso de vacunación que ha sido exitoso, pero aún no logra la anhelada inmunidad de rebaño. Vamos de inmediato en medianoche a revisar la información policial del momento con Carlos Godoy desde Puente Alto. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, San Marco, gusto en saludarte. Claro, procedimiento en desarrollo en estos momentos aquí en la comuna de Puente Alto, donde en estos momentos personal de Carabineros trabaja para concretar las pericias y terminar un robo que ocurrió hace horas de esta noche. En estos momentos con el oficial de Cordillera, que nos va a contar más antecedentes de este robo que afectó a una mujer con sus 2 hijos al interior
Muy buenos días, capitán. Buenos días. Cuéntenos antecedentes de este procedimiento. Bueno, alrededor de las 21 horas aproximadamente, 3 individuos vía escalamiento ingresaron a este inmueble, intimidando con armas blancas a la dueña de casa junto a sus 2 hijos. Afortunadamente no resultaron lesionados. La víctima fue maniatada, cables de celular, al igual que sus hijos. Los individuos se dieron a la fuga. En este momento, personal de OC9 y la BOCAR efectuaron las pericias correspondientes y en estos momentos Carabineros se realiza todo el esfuerzo posible para dar con el paradero de estos sujetos. Aún no hay detenidos, ¿no es cierto? Aún no tenemos detenidos. ¿Hay un total avalúo de las especies que estos individuos sustrajeron? Bueno, sustrayeron diferentes especies en un avalúo de 2 millones a 3 aproximadamente. Perfecto. ¿Estos individuos se movilizaban en un vehículo? ¿Cómo fue el contexto de esta situación? Al parecer se movilizan en un vehículo, información que aún mantenemos en etapa de investigación. Bueno, le agradecemos ahí al capitán que nos contaba antecedentes acerca de este procedimiento policial ocurrido en horas de esta noche, a eso de las 21 horas aquí en la comuna de Puente Alto. Está la BOCAR trabajando en estos momentos para poder identificar y también periciar este domicilio. Fue maniatada una mujer, madre al interior del domicilio, la amarraron con un cable de teléfono y también lo que más se llama la atención, a un menor de edad con un cable de un mouse, una situación que hasta este momento no ha dejado detenidos, eso sí, un avalúo cuantioso según lo que nos comentaba recién el capitán, cerca de 13 millones de pesos en especies que fueron robadas desde el interior de este domicilio aquí en la comuna de Puente Alto. Pero tenemos más noticias también que han ocurrido durante esta noche en la región metropolitana y nos trasladamos hacia la comuna de Ñuñoa porque a eso de las 10 de la noche un reconocido neurocirujano fue víctima de una violenta encerrona, todo esto ahí en la comuna de Ñuñoa. Un grupo de delincuentes lo amenazó con un arma de fuego para quitarles su vehículo. Esta situación ocurrió cerca de las 10 de la noche, como les comentaba, y efectivamente cuando la víctima estaba procediendo a guardar este vehículo al interior de su casa, 12 autos lo interceptaron y descendieron un grupo de 6 a 8 delincuentes. Estaba muy conmocionada la persona ahí, según los que nos comentaban su relato durante horas de esta noche, y pasemos a escuchar esas declaraciones. En ese momento me siento y aparece una cantidad importante de personas, no sé, eran entre 6 y 8 personas con mascarilla, no puedo reconocer facialmente a nadie. Y se me abalanzaron ellos, me pusieron una pistola en la cabeza. Es triste para mí lo que ha ocurrido, es muy triste para mí porque, como les digo, somos víctimas de esta violencia, de esta delincuencia. Bueno, ahí lo que nos comentaba la víctima, efectivamente lo que él más lamentaba de este robo, se trata de un computador y un disco duro con lo cual este profesional dictaba clases en la Universidad de Chile. Según él, se llevaron todo el trabajo de los últimos 5 años, que es lamentaba de este portonazo ocurrido en horas de esta noche ahí en la comuna de Ñuñoa. Portonazo que también tuvo como consecuencia una persecución por varias comunas de la capital y hasta este momento no hay detenidos por este nuevo procedimiento policial en relación a este portonazo en la comuna de Ñuñoa. Nosotros vamos a estar atentos a estas informaciones y las vamos a estar ampliando en las próximas ediciones de 24 horas, Marcos. Bien, Carlos Godoy, quedamos en contacto entonces durante esta madrugada. Muy buenas noches. Vamos a volver a hablar de la pandemia. El panorama que hoy enfrenta Chile por esta pandemia es grave. La ocupación de camas críticas superó el 90% a nivel nacional y mientras los contagios aumentan, los fallecidos también se han estado incrementando de forma alarmante. La autoridad sanitaria afirmó que no se esperan efectos de la vacunación hasta al menos la segunda quincena de abril. Ha sido una semana de cifras críticas que hablan del avance que tiene la pandemia en Chile. La cantidad de contagios, de ocupación hospitalaria y de muertes producto del coronavirus crece en nuestro país. Panorama que tenderá a empeorar, al menos durante la próxima semana. Tenemos incremento progresivo de pacientes críticos que requieren ventilación mecánica por COVID-19. Ya superamos el máximo de camas que tuvimos el año pasado. Y con la cantidad de casos que hemos tenido en las semanas previas y los datos del informe epidemiológico que sale 2 veces a la semana,
Lo que uno esperaría las próximas semanas es que esa demanda va a seguir subiendo. Según el informe del gobierno, en las últimas 24 horas se reportaron más de 6.200 casos nuevos y hay 2.152 personas hospitalizadas por el virus, la mayoría de ellas con ventilación mecánica. Recordando el peor momento de 2020, 172 familias perdieron un ser querido solo en la última jornada, la cifra más alta desde junio del año pasado. Observamos un aumento de casos tal como se observó en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde en plena campaña de vacunación igual hubo un aumento de casos. Porque si bien en Chile el plan de vacunación se ha desarrollado velozmente, aún es apresurado esperar resultados y descensos en los números, al menos no por ahora. La vacuna no va a tener un efecto capullo o un efecto rebaño hasta el 30 de junio del año 2021. Esperamos que después del 15 de abril quizás podamos tener un pequeño efecto. Pero mientras tanto no podemos bajar los brazos. Según el informe ICOVID, la ocupación de camas UCI llega al 94,8%. Y aunque los pacientes COVID que necesitaban atención crítica habían disminuido levemente, a partir del 3 de marzo han comenzado a incrementarse otra vez. El índice de transmisión además sigue siendo mayor a 1, es decir, un contagiado infecta a más de una persona, lo que está por sobre lo esperado. El proceso de crecimiento de la epidemia continúa por cuarta semana consecutiva, un nivel de ocupación de camas UCI muy alto, por encima del 90% a nivel nacional en promedio, sobre todo en las regiones más habitadas, más populosas, lo cual está generando una presión muy grande al sistema de salud. Proyectan una posible saturación en los servicios de urgencia muy pronto, lo que a su vez, en pocos días y sumado al colapso de la UCI, puede derivar en atenciones graves por COVID-19 en unidades que no son las adecuadas para el riesgo de pacientes. Así al menos lo advierte el Colegio Médico. Eso es muy grave, muy preocupante, porque claramente la calidad de atención que le podemos brindar a esos pacientes en servicios que no están implementados para aquellos y sobre todo con un personal cansado, obviamente hacen que el tratamiento y los resultados de ese tratamiento no sea el óptimo. Los expertos y las autoridades insisten en que hoy más que nunca debemos cuidarnos. Por ahora, las más de 5.300.000 personas vacunadas deben seguir con las medidas de protección que también deben mantener quienes aún no reciben su primera dosis. Al menos podemos pensar que ya nos va quedando el último y más difícil tramo de esta larga carrera contra el virus. Estable permanece internado en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, luego de ser diagnosticado el día viernes pasado de coronavirus. Según un comunicado del gobierno, el médico tratante informó que el jefe de gabinete mantiene una evolución estable a los síntomas luego de haber contraído el COVID-19 y se mantiene sin retroceso en su condición respiratoria y febril. Un eventual tercer retiro sigue tensionando la relación entre el gobierno y la oposición, ahora también dentro del propio oficialismo. En Renovación Nacional y la UDI piden a la moneda ampliar la cobertura del bono clase media y respaldar la idea de retirar parte de los ahorros del seguro de cesantía, propuestas que para algunos parlamentarios terminan confundiendo. No hay ningún desorden. Yo no veo que haya desorden. Yo no creo que haya un desorden. Algunos no ven desorden, pero otros sí confusión. El enredo se produce porque no se está entendiendo para qué es cada instrumento. Porque son 3 las opciones que están sobre la mesa para llevar recursos a las familias. El tercer retiro del 10% crece en apoyo y por eso diputados de Renovación Nacional impulsan ampliar el bono clase media y que así llegue a 8 millones de personas. Esta cuestión no se trata de evitar el tercer retiro, esto se trata de allegar recursos a la ciudadanía. El tercer retiro es inviable constitucionalmente, eso que quede bastante claro. Y eso tenemos que tratar de evitarlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es que este bono le llegue a todas las personas sin ponerle tantas trabas y sin tantas restricciones. Y esa petición habría sido escuchada en el gobierno. Tanto el Ministerio de Hacienda como el de Trabajo mostraron disposición para hacer cambios. Todo se evalúa y si es que hay mecanismos a través de los cuales se pueden hacer las cosas de mejor manera, por supuesto que estamos abiertos. Sin embargo, ahora algunos parlamentarios dicen que apoyarían de todas formas el tercer retiro. Nosotros hemos presentado algunas modificaciones a la entrega del bono de clase media, no como una situación excluyente respecto de los otros beneficios como el tercer retiro. Yo lo que buscaría es que el gobierno se meta la mano al bolsillo y que de una vez por todas termine con esto. Basta de ayudas a medias. En la oposición llaman a la UDI, a RN y al gobierno a definir sus posturas. Hay que tomar una definición.
¿El costo de la crisis lo van a seguir pagando los trabajadores o el costo de la crisis lo va a asumir el Estado? Hoy día la situación económica de los chilenos es catastrófica y el gobierno no ha estado a la altura y ha planteado generalmente propuestas mezquinas. Tercer retiro, un bono clase media y ahora se suma la opción de sacar parte de los fondos del seguro de cesantía. La idea la propuso Joaquín Lavín y ahora son los diputados de la UDI los que buscan convencer al gobierno de apoyar la iniciativa, una que llegaría a más de 10 millones de personas. Y desde el 2005 a la fecha, usted trabajó al menos un mes con contrato de trabajo, usted tiene cuenta en la AFC. Sabemos que los proyectos de retiro han sido muy dañinos para las pensiones y esta es una alternativa donde el Estado se meta en la mano al bolsillo y no los trabajadores. Tres opciones que tienen enfrentados no solo al gobierno y a la oposición, sino al interior del propio oficialismo. Medidas económicas esperadas por millones de chilenos que sufren el impacto en sus bolsillos de un año de pandemia. Y atención con lo siguiente, como parte del plan de retorno a las clases presenciales, este jueves el Ministerio de Educación anunció la reactivación de los programas de salud de Junaed para estudiantes. Producto de la pandemia, el año pasado estas prestaciones de salud debieron ser suspendidas. Sin embargo, con el regreso a las aulas va a comenzar de nuevo su implementación en establecimientos educacionales públicos o particulares subvencionados. Se trata de atención de salud que se realiza de forma preventiva para poder detectar algunas enfermedades en alumnos. El programa está dividido en 4 áreas: servicios médicos, salud oral, programas psicosociales y habilidades para la vida. Además, considerando eventuales retrocesos a cuarentena en ciertas comunas, algo que ya está ocurriendo, el Mineduc informó que estas prestaciones se van a mantener operativas de forma telemática y en caso de ser de urgencia, incluso de forma presencial. 2 de la madrugada con 1 minuto, vamos a la pausa y ya volvemos en medianoche. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Encontraron con vida a Maya, la niña de 7 años que llevaba 3 días desaparecida en Argentina. El caso de esta menor había causado conmoción en el vecino país, donde se llevaba a cabo una angustiante búsqueda que concluyó la mañana de este jueves cerca de la Universidad de Luján, donde la menor fue encontrada y el secuestrador capturado. El sospechoso de haber secuestrado a la menor tendría antecedentes por abuso sexual, por lo que investigan lo que ocurrió en los últimos 3 días con esta niña que vivía con su madre en situación de calle. La niña quedó bajo tutela judicial y en resguardo del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad. Es que apareció esta nenita y la primera imagen que te podemos mostrar. Cuando digo un fantasma, es un fantasma, porque para la sociedad esta persona no existía, una persona indocumentada que tenía las huellas digitales de él cargadas en las huellas digitales de otra persona. El gobierno francés ordenó el confinamiento de París y otras 16 regiones durante un mes, todo esto por los rebrotes de coronavirus. A partir de la medianoche de este viernes, los negocios no esenciales vuelven a cerrar sus puertas y los desplazamientos interregionales van a ser restringidos, pero los colegios van a permanecer abiertos. Esta fue la decisión a la que llegó el gobierno francés, que busca limitar el avance del COVID-19, sobre todo en la zona norte del país, ante el colapso del sistema de salud con cerca de 30.000 personas internadas. A principios de este año, el presidente Emmanuel Macron rechazó instaurar nuevas cuarentenas pese a la ola de contagios que pasaba el país. Sin embargo, el gobierno informó que ante los nuevos casos y la variante británica no hubo otra alternativa. Y la Agencia Europea del Medicamento concluyó que la vacuna de Oxford y AstraZeneca es segura y eficaz luego de su investigación de los efectos secundarios de coagulación derivados de esta fórmula. La EMA se pronunció esta semana sobre los hallazgos tras los 37 casos de trombos reportados en 17 millones de vacunados en la Unión Europea, luego de haber recibido la vacuna de AstraZeneca. Tras este análisis de los expertos, la agencia reguladora llegó a la conclusión de que la vacuna sueco-británica es efectiva, segura y no está relacionada con problemas de trombos. Esta posición también es compartida por la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido seguir inoculando con esta vacuna, y también por el Instituto de Salud Pública aquí en Chile, que ha indicado que no hará ninguna advertencia sanitaria al respecto. 2 de la madrugada con 8 minutos, llegamos al final del bloque informativo de medianoche, pero les recordamos que viene Mea Culpa. Todos se están preguntando ahí en redes sociales, en Twitter sobre todo. Viene ya Mea Culpa, volvemos contigo, Matías del Río.
Muchísimas gracias, Marco Fleming. Y vamos de inmediato a nuestra pantalla grande. Revisamos la noticia que tiene nuestro portal de noticias 24horas.cl. El calendario de vacunación. Oficializan orden de inoculación para la próxima semana. Vea el calendario porque tiene novedades. Recordemos que la próxima semana empiezan a vacunarse, por ejemplo, las personas entre 50 y 60 años, que hoy día somos un foco de riesgo importantísimo. Así que allí está. Revisamos el tiempo. Para hoy, Santiago presentará cielos cubiertos y una máxima probable de 19 grados. Y Osorno, en la región de los Lagos, presentará cielos despejados y una máxima probable de 21 grados. Con esta información les queremos agradecer su paciencia, su compañía, haber estado con nosotros y le queremos pedir que se cuide. Son momentos delicados, no es majadería, no es exageración, esto es muy complejo, faltan tiempos cruciales de aguantar el chaparrón porque vamos a salir adelante solo si nos cuidamos todos. Muy buenas noches y gracias por venir.